A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en nuestro panel con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, en un nuevo programa Perspectivas, en que analizaremos temas de interés para la comunidad y para todo nuestro norte. Guillermo, gusto saludarte, un gran saludo para ti y por supuesto nuestros agradecimientos por estar nuevamente acá en la mesa de Madero Comunicaciones con nuestro programa Perspectivas. ¿Qué tal, Percival? ¿Qué tal a todos quienes nos ven y nos escuchan? Un agrado, como siempre, en la idea de poder dar algún aporte para que todos quienes nos siguen puedan tener una mejor opción de opinión o complementen la que ya tienen, como ahí tengan un contexto de lo que está pasando. Hoy día vamos a analizar un tema, Guillermo, que tiene mucha fuerza y muchas repercusiones, particularmente por los conflictos medioambientales y cuál es el papel de nuestro Estado, el papel del Estado de Chile frente a los conflictos medioambientales. A propósito, que lo que hemos sabido estas semanas ha sido el grave proceso medioambiental que vivió, Puchuncaví y todo el sector de Quintero y Puchuncaví. Ya hay como zonas de castigo, más bien zonas de sacrificio. De sacrificio, más que de castigo. Zonas de sacrificio medioambiental. Sí. ¿Cuál es la mirada que tenemos que tener como Estado, particularmente cuando es la propia Constitución ya la que nos asegura un elemento, un lugar, donde vivir libre de contaminación? ¿Qué es lo que nos queda? ¿En qué estamos fallando? Y a tu juicio, ¿cuáles son las perspectivas con las que nosotros debiéramos mirar hacia adelante los conflictos medioambientales que van a seguir ocurriendo probablemente, pero cómo controlamos eso? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo diría que en primer lugar tener claro de que en Chile hay un mapa de riesgos medioambientales que está muy asociado al mapa de desastres. Todo desastre, ya climático normalmente, maremoto, terremoto, huracanes que son como yo creo que ya pronto lo vamos a tener acá en Chile, pero todo lo que significa la palabra desastres, que tiene origen natural o de la naturaleza, generan necesariamente un impacto importante en las industrias, particularmente aquellas que tienen de alguna manera capacidad o condiciones para poder generar contaminación o daño al medio ambiente. Eso en términos de desastres. Cuando el impacto del proceso industrial de cualquiera de estas industrias genera en la práctica una emergencia que afecta a la población, como es el caso de Quintero, Puchuncaví, Ventanas, toda esa parte costera, en la práctica nos enfrentamos a que no habiendo un desastre, el Estado debe tener la capacidad para poder asegurar la atención inmediata a las personas afectadas. En este caso hubo más de 300 personas afectadas en un primer momento, y posteriormente, una vez que se pensaba que se había normalizado la situación, aparece más de 50 personas afectadas por un segundo evento, cuyo origen, según las palabras de las autoridades políticas de la región, se desconocía, pero que claramente había sido percibido por la afectación que habían tenido los alumnos de una escuela en particular. Entonces, frente a eso, lo que hoy día se tiene es, en primer lugar, la reacción, yo diría, furibunda de los habitantes de esa zona, porque se sienten claramente desprotegidos, porque no hay una claridad respecto a cómo se puede enfrentar todo ello. Y acá van a surgir varias derivadas que ya han sido discutidas en los medios de comunicación. La primera de ellas es la capacidad que el gobierno tiene para poder enfrentar este tipo de emergencias. Del Estado, exactamente. En una situación en que se viene ya hace varias décadas, es decir, esto no es nuevo, ni es producto de la gestión del actual gobierno, esto es un tema, como tú bien dices, de Estado que reúne un proceso donde han participado diversos gobiernos de distintos signos ideológicos. En consecuencia, así es. Por lo tanto, la primera cosa que uno
encuentra es que el Estado no tiene una capacidad de reacción inmediata, ¿ah? Y enfrenta lo que es la institucionalidad que hoy día posee. Por lo tanto, si hay una superintendencia de medio ambiente, hay un ministerio de medio ambiente, ellos deben hacerse cargo. ¿Ya? Pero para hacerse cargo significa... Digamos nosotros también que es un organismo autónomo, la superintendencia, que no depende del gobierno, más bien es un organismo que tiene leyes propias por las cuales ellos tienen la obligación de mantener el orden medioambiental en el país. Exactamente. Por lo tanto, lo que hace la superintendencia es fiscalizar, ¿ya? Y establecer las regulaciones necesarias para cumplir los estándares medioambientales que están definidos por ley. En consecuencia, la superintendencia, y al igual que el Ministerio de Medio Ambiente, que sí depende del gobierno, requieren hacer un trabajo proactivo y de anticipación respecto a qué estándares se deben estar cumpliendo y cuáles estándares no. Y tiene que haber, en consecuencia, como efectivamente hay, una exigencia a toda industria a que demuestre que efectivamente está haciendo todos los procesos necesarios para poder evitar cualquier impacto medioambiental y particularmente cualquier impacto en la población, que es lo que más importa, digamos, dentro de este escenario. Pero esta superintendencia de medio ambiente se rige también por algún canon académico o que tenga que ver más bien con aspectos que dicen relación con los estándares que nosotros como país tenemos fijados. ¿Tenemos estándares para medir? Sí, hay estándares que en algunos casos ya llevan más de 10 años o 15 años. Bien. Y que en la práctica no se han actualizado. Bien. Por lo tanto, hay ahí una primera cosa que uno puede identificar es que hay una insuficiencia institucional en términos de las leyes y regulaciones que el Estado de Chile tiene. Ahí hay un tema que yo diría que es central para poder entender por qué la superintendencia o el propio Ministerio de Medio Ambiente no han tenido la posibilidad de prever lo que iba a suceder. Pero el no preverlo significa en la práctica de que no está la legislación adecuada como para poder hacer ese tipo de intervención. Entonces yo diría la primera cosa que yo rescataría así como conclusión, acá tenemos una insuficiencia en la adecuación y en la actualización de la legislación y de los estándares que se deben aplicar al sistema industrial como que Chile posee, ya sea en términos mineros, en términos de energía, en términos de pesca, forestal, etcétera, y donde se usan elementos que efectivamente en su procesamiento pueden generar un daño o un impacto negativo en el medio ambiente. Ahora, todo esto que ha ocurrido da cuenta también de un proceso que, como señalaba, ha venido ocurriendo por décadas. Uh-huh. Y hemos tenido a un presidente que es el actual, que ha enfrentado una circunstancia como de dar la cara frente a una situación que de suyo es muy, muy delicada. ¿No te parece a ti también que, vamos a tratar más el tema propiamente medioambiental, pero políticamente hoy día no tenemos solamente la primera figura del Estado como el presidente de la República, sino que además en los concejales, en los alcaldes, en los consejos regionales, en los parlamentarios de la zona, etcétera, que ha faltado esto por una parte. Y por otra, ¿cuál ha sido la actitud, por ejemplo, de la Policía de Investigaciones en el tema también medioambiental? ¿Qué han hecho los jueces al respecto? ¿Por qué las universidades se han mantenido tan al margen de esto? Otra cosa, perdón, yo por esto termino. ¿No acaso no correspondería que las propias industrias que hay en el sector, que son industrias estatales, por ejemplo, como el mismo Codelco o como la misma ENAP, tengan un registro permanente de lo que está ocurriendo, dado toda la historia que hay de medio ambiente en esa zona y en otras zonas de crisis? Hablemos también de Freirina, hablemos de Aysén, hablemos de Punta Arenas, hablemos de Tocopilla, etcétera. A ver, la sociedad y a nivel mundial dentro de este proceso en que hoy día nos encontramos en el siglo XXI, poco a poco han tenido que ir incorporando exigencias medioambientales para poder evitar elementos de contaminación que afectan al medio ambiente, obviamente, o también al ser humano. Eso es de hace un par de décadas a la fecha. Casi todo se ha concentrado en el debate en torno al cambio climático, que es una parte del tema del medio ambiente. Bien. Y lo otro tiene que ver con la necesidad de producciones limpias. Es decir, que no utilicen procesos contaminantes de ningún tipo de naturaleza, y si los usan, tienen que precaverse con todo lo que eso significa para evitar que eso tenga un impacto negativo. Para que eso suceda,
se necesita que el Estado tenga la institucionalidad suficiente que permita, por una parte, regular y establecer cuáles son esos estándares. Segundo, los organismos fiscalizadores que van a ir a terreno para poder exigir que se cumplan dichos estándares. Y por lo tanto, cada industria de hace unos 10 años aproximadamente a la fecha, para poder instalarse, cualquier cosa que explote o que esté dentro de una determinada zona geográfica, debe cumplir con un plan de manejo medioambiental, con un plan de cuidado medioambiental, que ha sido definido por la ley y por sus reglamentos. La primera cosa entonces la pregunta es, bueno, ¿el Estado tiene eso o no lo tiene? Para eso se crea la Superintendencia de Medio Ambiente. A su vez también, ellos crean y generan la necesidad de la contratación de especialistas en todo ello, y las universidades son los que forman estos especialistas, quienes se perfeccionan, ya sea en Chile o en extranjero, para poder dar cumplimiento a todo ello. La parte de investigación de las universidades, por todo lo que uno puede hacer un paneo de las casi 60 universidades que tenemos en Chile, ¿no? Son muy pocas las que tienen áreas de investigación asociadas a eso. Pero vamos un poco más profundizando. Si tú eres empresario y vas a colocar una empresa que va a tener desechos en virtud de tu proceso industrial, ¿qué es lo que te interesa a ti? Bajar los costos, ¿no es cierto? O sea, es decir, tener el menos costos posible, claro, qué sé yo, para poder asegurar que la empresa sea rentable. Claro. Ahora, en esa decisión del privado que es legítima, que quiere bajar los costos, se van produciendo en consecuencia los vacíos donde la institucionalidad no logra establecer cuáles son los estándares, y los lobbies que se hacen, digamos, los sectores inversionistas, de todo ello, para que esos estándares no queden en la ley ni en los reglamentos, de tal forma de que se puedan cumplir con lo mínimo, pero sin pensar que esos mínimos igualmente van a desarrollar o van a generar un impacto, digamos, negativo. Está el otro caso, que habiendo estándares que hace 10 o 15 años eran muy exigentes, dado la evolución y el desarrollo tecnológico de la sociedad y del país, en definitiva no se han adecuado a la nueva realidad y a los nuevos productos químicos o los procesos industriales en general que se van a utilizar en la industria. Entonces, hay una deficiencia en la práctica legislativa que corresponde al Congreso, pero también es una deficiencia técnica que corresponde tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a la Superintendencia, de proveer los elementos y argumentos necesarios para poder ir adecuando y modernizando permanentemente, actualizando, mejor dicho, toda esta normativa medioambiental que Chile tiene, en términos de no hacerla, digamos, tan compleja que evite la inversión, pero que a su vez también el que va a invertir sepa claramente que tiene que incorporar ese costo y esos procesos en la instalación de una nueva industria en Chile. Pero a su vez también eso se aplica a las industrias que ya tienen mucho más décadas y que tienen que adecuar sus procesos y hacer un proceso de inversión para poder estar en los estándares. Ahora, ¿por qué es importante esto? No solamente porque en definitiva pueda generar un impacto a la contaminación. Hoy día, cuando estamos en un proceso de poder generar una industrialización limpia, significa que todo aquello que se está produciendo ahí o que llega ahí tiene una cierta trazabilidad, y tú no puedes comerciar con otros países con los cuales Chile tiene acuerdos económicos, y cosas que no estén sustentadas o certificadas como de producción limpia. Entonces, ya para el que tiene la inversión, sea un privado, incluso sea el propio Estado, tiene que preocuparse de que todo su proceso está orientado justamente a generar esa producción limpia. Y acá en Chile lo que no hemos encontrado, lo que da cuenta Quintero y Puchuncaví, es que esos procesos, si bien es cierto las empresas están cumpliendo con los estándares que le está fijando la reglamentación existente, eso es insuficiente respecto a la evolución que han tenido la identificación de elementos contaminantes que probablemente antes no estaban, o la manera en que se manifiestan en la población, o no se hicieron los planes necesarios para poder mitigar todo ello. En la zona de Quintero, Puchuncaví, Ventanas, hay 16 industrias. Sí. Son 16, es decir, no son 2 o 3. Exacto. Hay 16, entonces... Y todas con alta posibilidad de contaminar. Exactamente, por lo tanto, hay una falencia respecto a los instrumentos que el Estado tiene para poder fiscalizar todo eso. Y los instrumentos que el Estado tiene dependen de la legislación existente, no depende de la voluntad solamente del Ministerio de Superintendencia. Claro. Ahora, esto también, digamos, redunda en otro aspecto, que
las energías limpias o la constitución de hacer productos bajo esquemas de medio ambiente negativos, también en algún minuto, ya se está usando en el mundo, va a generar un menor precio de lo que está produciendo. Dicho de otra forma, si Ventanas, por ejemplo, produce algún tipo de cátodo de cobre y eso significa, o Codelco, establecer, procesos que atenten contra la salud de las personas, el producto que se está haciendo, vale decir el cobre, barra de cobre, va a tener un precio menor en el mercado. Así es. Entonces, no es solamente cuidar el medio ambiente porque es una condición humana tener un medio ambiente sano, sino que también porque el producto que estamos elaborando va a ser castigado en virtud de que las normas con las que se está produciendo este cobre estos sulfuros, etcétera, no atenten contra la salud de las personas. No estamos también entonces frente a una circunstancia que sí o sí tenemos que solucionar, porque uno es la salud de las personas, que es lo primero, pero segundo que estamos produciendo un cobre que está castigado por un mal ambiente que se está fabricando. Sí, o sea, yo creo que ahí hay un tema de cómo se hace la gestión desde el gobierno de turno, que le corresponde manejar estos temas de Estado para poder no solamente actualizar permanentemente las normas medioambientales, que debe ser, yo diría, en una perspectiva de asociación con el mundo privado, porque el mundo privado tiene que hacer inversiones, pero si las inversiones son tan altas o son muy altas, le corresponde al Estado generar incentivos para que hagan esas inversiones. Y los incentivos pueden ser tipo tributario, los incentivos pueden ser de tipo de acceso a crédito más blando, o sea, el Estado tiene muchas posibilidades para poder generar justamente todas esas condiciones. Pero acá, en el caso de Quintero Puchuncaví, la cosa se entraba en términos de la capacidad que el presidente, en este caso el presidente Piñera, tiene para actuar rápidamente. Y la institucionalidad ahí lo frena. Claro. No obstante que él quiera solucionar eso rápidamente, para poder echar a andar la maquinaria del Estado, que tiene que preocuparse de eso para verificar lo que está sucediendo, tiene que haber todo un procedimiento que es burocrático, administrativo, para que eso pueda suceder, y eso son varios días. Claro. Y sucede que la gente que está siendo afectada no puede esperar tantos días. Entonces, acá, digamos, lo que plantea Quintero Puchuncaví es la necesidad de que el Ejecutivo tenga una capacidad de respuesta más rápida a los desastres, a este tipo de desastres. Y eso significa ir pensando en que debe haber una modificación del estado de catástrofe, de tal forma que no sea solamente frente a desastres naturales, sino que frente a situaciones que afectan la vida humana directamente y que puede localizarse concretamente en una zona, como en este caso hoy día Quintero Puchuncaví, que le permita al Ejecutivo tomar decisiones ejecutivas, es decir, decisiones que permitan formar un grupo de tarea con gente de varios ministerios, por supuesto los ministerios involucrados directamente, convocar a privados si es necesario, o ayuda internacional si se requiere. De tal manera que una fuerza de tarea que en un plazo así muy acotado pueda ir y verificar que efectivamente que se están cumpliendo o no. Porque acá, ¿qué es lo que importa un gobierno? O sea, importa, si tiene esta capacidad de grupo de tarea, todas las industrias que están ahí se van a fiscalizar de inmediato, cada una de ellas, para poder ver que efectivamente está cumpliendo con lo que dice que han hecho. Y poder establecer cuáles son las que están contaminando y que ayudan justamente a que esta contaminación tenga el efecto nocivo y dramático que hemos vivido ahora en Puchuncaví y Quintero. A esta zona, cuando hay muchas industrias que son contaminantes y donde hay una población, es lo que se conoce a nivel internacional como zona de sacrificio. Y esas zonas de sacrificio empiezan hoy día a tener algunas características especiales y de protección de parte del Estado, que son relevantes y donde la gente sabe que está en una zona de sacrificio. En consecuencia, las prestaciones del Estado en términos de salud, educación, etcétera, prevención, son distintas a una zona de no sacrificio donde no hay ninguna industria, por ejemplo. Ahora, yo digo, con toda la tecnología que existe y teniendo empresas del Estado ahí, hablamos de Codelco, hablamos del ENAP, o las exigencias medioambientales que nosotros podemos generarles a las empresas que están ahí presentes. ¿No hay acaso una idea que tenga que ver con monitoreos permanentes, instantáneos,
a objeto que las personas puedan hacer a través de una aplicación de un celular, saber lo que está pasando y lo que se viene, porque así como tenemos digamos el tiempo que nos dice, mire, mañana va a llover o va a haber sol, etcétera. No hay acaso acá porque esto se estila. O sea, yo conozco realidades de empresas en Europa y algunas en Estados Unidos que emiten señales que son públicas y que la persona puede saber a través de una aplicación de un celular qué está pasando con el medio ambiente y cómo se proyecta ese mal ambiente. ¿Te explicas? O sea, para que tomen razones de salud, de cuidado, etcétera. Bueno, yo creo que hay un tema que acá en Chile todavía nos falta mucho para avanzar en eso. Nosotros conversábamos al principio del programa de que hay un mapa de riesgos medioambientales. Sí. O sea, por lo tanto, en cada zona donde hay un riesgo medioambiental, tal cual lo ha hecho Cernagiomín, por ejemplo, yo diría, el ejemplo de Cernagiomín es importante respecto a los volcanes. Y los lugares, ¿no es cierto?, de colocar, después del terremoto de 2010, por ejemplo, claro. Nos dimos cuenta que no teníamos los sensores necesarios, después de que 12 volcanes han hecho erupción, nos dimos cuenta que teníamos los sensores, pero eran insuficientes para poder anticipar y poder evacuar a la gente, porque el caso de Chaitén quizás fue el más dramático. Sí. ¿Ya? Y Cernagiomín, bueno, el Estado hizo una inversión importante en colocar muchos sensores y hoy día Cernagiomín, por ejemplo, te da una alerta amarilla que se la comunica a ONEMI, que Cernagiomín la advierten a toda la población respecto a la posibilidad de que haya o no una erupción. Lo propio pasa con los maremotos. Digamos, de Directemar, qué sé yo, el CHOA específicamente, nos dimos cuenta que no teníamos la información acerca de los maremotos, finalmente se han comprado boyas, etcétera. Bueno, el tema medioambiental acá en Chile tal debe en eso, respecto a la aplicación de los sensores necesarios, donde deben estar, ya sea en las escuelas, a la salida de la industria, en los lugares donde efectivamente es necesario tener un monitoreo permanente. Y ese monitoreo permanente no está ni en Quintero ni en Puchoncaví, y hasta donde la información que yo tengo tampoco está en otros lugares donde son zonas de riesgo. Porque en el fondo, Guillermo, queridos auditores y auditoras y televidentes, también está la opción, que es muy, diría yo, plausible, que aquí tengamos una forma de encarar el conflicto medioambiental que también apunte a la sobrevivencia de la empresa. Porque también hay opiniones que señalan, mira, ¿qué es mejor? La vida de las personas, que obviamente es más importante y primario, o cerramos las empresas. Entonces, la catástrofe social que podría ocurrir, porque sabes que de esta planta, de esta industria, están emanando gases que son absolutamente nocivos para el medio ambiente y para las personas, es necesario cerrarlas. Hay ponencias así que son muy, muy potentes y muy definitivas respecto a esto. Pero también tiene que haber como una combinación en que, no arriesgando la salud de las personas, las empresas asuman, bien compromisos que apunten a mejorar sus estándares, porque hoy día el gran drama está en saber si acaso el asumir esos estándares de calidad les obligan a hacer una gran cantidad de inversión no compatible con los desafíos de la producción y del sostenimiento de la empresa. Entonces, también ahí hay una circunstancia, como ocurre muchas veces, por ejemplo, en zonas de sacrificio que están pensándose, como en el caso de la higuera, ya donde se iba a instalar ahí unas empresas que iban a producir, a carbón, que iban a generar un gran daño al medio ambiente. Pero yo creo que en el fondo tenemos que buscar cómo compatibilizar el desarrollo de alguna empresa también versus la que la gente habite con comodidad y con ciertos estándares de salud y de medio ambiente favorables. Eso sin lugar a dudas. Es decir, la forma de compatibilizar tiene que ver con un incentivo a la inversión en la tecnología necesaria para poder tener una producción y un proceso industrial limpio. Está la tecnología a nivel mundial accesible para todo eso, para todos los procesos industriales.
Es ahí donde el Estado tiene que hacer la exigencia al privado, ¿ah? Y cuando corresponda, y de acuerdo a la evaluación que se tenga, generar los incentivos para que eso efectivamente se produzca, ¿ya? De parte del Estado. Y el que regula el tema del medio ambiente es el Estado, no es el privado. El privado está interesado en cumplir porque si no cumple, no va a poder vender, digamos, o va a ser cuestionado su proceso. O cerrar sorpresa. Exactamente. Entonces, yo diría, acá debe haber una suerte de una fórmula que exige a todo evento una actualización permanente de las normas y estándares a cumplir. A su vez significa también no generar una mayor burocracia, y para disminuir la burocracia se requieren instrumental y tecnología de última generación, que debe ser cambiada o debe ser renovada, digamos, cada cierto periodo de tiempo breves. O sea, la tecnología aumenta muy rápidamente, de tal manera que la gente que está en zona de sacrificio, ¿ah?, efectivamente tenga la posibilidad de ver en un indicador que esté en lugares públicos o en su celular, como tú planteabas, cuál es la situación del aire que se encuentra, pero a su vez cuando el aire o el agua no tenga los niveles, los estándares mínimos, tenga inmediatamente una respuesta, ya sea para buscar agua envasada rápidamente a un valor bajo, tomar las precauciones para no respirar el aire que está contaminado, y esa respuesta tiene que dar al Estado. Por eso es importante que a raíz de esto, gracias al terremoto, tenemos todo, el terremoto del 2010, el terremoto maremoto, tenemos toda una red sismológica completa en todo el país, y tenemos toda una cantidad de boyas a nivel mundial y conectados a todos los sistemas satelitales de seguimiento de todo ello. Y ahora nos encontramos con algo que nos va a llevar justamente a tomar este mapa de riesgos, y no solamente esperar que sucedan las cosas, porque acá sí efectivamente se están afectando jóvenes, y hay que haber una discusión larguísima respecto a todo el impacto que se va a mantener en el tiempo con ello, si van a generar más enfermedades o no, porque aquí estamos hablando de contaminación aérea, o sea, digamos, que significa en la práctica, digamos, nanopartículas, que son asociadas a metales pesados, que tienen una serie de implicancias en la salud de la persona. Entonces, aquí se requiere como digo, una actualización, una capacidad del gobierno de turno para actuar rápidamente y verificar. Es decir, lo ideal es decir, en 2 o 3 días, estas son las empresas que han cumplido efectivamente, estas son las que no están cumpliendo, estas son las responsables. ¿Te parece a ti, Guillermo, que también se nos escapa las responsabilidades que particularmente tienen las personas que están vinculadas políticamente a los consejos y a las alcaldías, o a los consejos regionales, pero particularmente también a quienes hacen las leyes, el Parlamento, donde a juicio de lo objetivo que hoy día aparece el problema de Quintero y Puchuncaví, están como al debe del interés que deben poner en estos temas, porque las zonas de sacrificio van a seguir existiendo, y todavía no hay leyes que apunten a más bien a prever o qué hacer, digamos, legalmente frente a un proceso como este. Sí, yo creo que ahí se va a levantar una sospecha que es complicada. Es decir, yo te diría, diputados y senadores, creo que cumplen su labor legislativa. No tienen por qué ser especialistas en medio ambiente, sí, claro, ni cosas parecidas, pero la estructura que tiene la asesoría de los parlamentarios requiere la exigencia mínima que en cada comisión haya especialistas asociados a esa comisión. O sea, si hay una comisión de medio ambiente, tiene que haber en la práctica los especialistas acreditados de que conocen y manejan el tema, porque son ellos los que tienen que hacer la propuesta técnica, hacer la conversación y la negociación técnica con el ministerio, con la superintendencia, con los privados, para poder construir justamente la legislación y las normas que se requieren y se necesitan. Ahora bien, si esos técnicos no están, porque es muy distinto, o sea, digamos, y aquí un ejemplo yo creo que es importante. Si tú tienes una comisión de medio ambiente, de diputados, por ejemplo, y la forma de trabajo de la comisión es llamar a todos los actores involucrados, vas a llamar a los que tienen la llegada o se han hecho visibles a esta comisión. Bien, claro. ¿Ya? Ahora, pero ¿quién evalúa lo que dice cada uno de ellos respecto al interés del país? Porque cada uno de esos actores va a ir a plantear su visión desde su propio interés o perspectiva. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo el país lo hace entonces? Bueno, es ahí donde hace falta en el Congreso estos especialistas que ponderen todo ello y que efectivamente nos den certeza de que está sacando una buena norma. Si eso no sucede,
queda el espacio para pensar de que hay lobbies que están funcionando para evitar que en la norma se diga tal cosa o se exija tal otra, y tenemos una norma incompleta. Que fundamentalmente apunta a que se, digamos que se tenga cuidado o queden fuera de la ley algunos aspectos que dicen relación con los altísimos costos que podría representar una ley, digamos, o una indicación medioambiental. Uh-huh. Entonces, el tema también es muy preocupante por cuanto a la luz de lo que está ocurriendo. Sabemos que hoy día, y teniendo incluso la superintendencia del medio ambiente, no tenemos o no nos hemos adelantado con las leyes que requiere un medio ambiente digno del país, de un país como el nuestro, digamos. Exactamente, y bueno, como sucede también no solamente en Chile, sino que en varios países, reaccionamos frente a la catástrofe. Digamos, y ahí recién nuevamente repetimos lo mismo que estamos diciendo ahora. Es necesario anticiparse y prever, pero para eso requiere un Estado con una estructura institucional que sea capaz de dar respuestas rápidas. Porque acá, nótese que no hemos nombrado para nada, hemos solamente nombrado el Estado, y hemos dejado de lado si hay delitos o no, porque eso es un tema que investigará la Fiscalía, lo hará Carabineros, la investigación, ellos están en otra parte del tema. Aquí estamos hablando de la capacidad del Estado para poder identificar, regular, fiscalizar y prever este tipo de situaciones. Guillermo, muchas gracias por compartir digamos, la mesa de Madero Comunicaciones de nuestro programa Perspectivas, y te agradecemos tu tiempo para poder darle a nuestra comunidad nortina particularmente, y a través de la radio y de la televisión, los conceptos que hoy día hemos esgrimido. Te agradecemos, Guillermo, tu gentileza, y te invitamos nuevamente para otro programa acá en Perspectivas. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy gentiles. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.